Hola, ¿qué tal? Una vez más con todos ustedes, el divulgador de la Metris. Y hoy quiero poderles compartir desde la parte esotérica y la parte gnóstica las 7 razas raíz terrestres. Empezamos. Primera raza, raíz o protoplasmática. Habitó lo que hoy conocemos como el casquete polar norte, la tierra de Asgard, citada en antiquísimas tradiciones como la lejana Thule paradisiaca, la isla de cristal. La raza polar se desenvolvió en un ambiente totalmente distinto al actual. En aquella época, la Tierra era propiamente semietérica, semifísica. Las montañas conservaban su transparencia y la Tierra toda resplandecía gloriosamente con un bellísimo color azul etérico intenso. Producto maravilloso de incesantes evoluciones y transformaciones que otra se iniciarían desde el estado germinal primitivo. La primera raza surgió de las dimensiones superiores completa y perfecta. Incuestionablemente, la primera raza jamás poseyó elementos rudimentarios ni fuegos incipientes. Para bien de la gran causa, lanzaremos en forma enfática el siguiente enunciado. Antes de que la primera raza humana saliera de la cuarta coordenada para hacerse visible y tangible en el mundo tridimensional, hubo de gestarse completamente dentro de Haga Yoni, la matriz del mundo. Extraordinaria humanidad primigenia, andróginos, sublimes, totalmente divinos, seres inefables, más allá del bien y del mal. Prototipos de perfección eterna para todos los tiempos, seres excelentes semifísicos, semietéricos, con cuerpos protoplasmáticos, indestructibles, de bello color negro, elásticos y dúctiles, capaces de flotar en la atmósfera. Con el material plástico y etéreo de esta tierra primigenia, se construyeron ciudades, palacios y templos grandiosos. Resulta interesantísimos los rituales cósmicos de esta época. La construcción del templo era perfecta. En las vestiduras se combinaban los colores blancos y negros para representar la lucha entre el espíritu y la materia. Los símbolos y objetos de trabajo se usaban invertidos para representar el drama que se proyecta en los siglos. El descenso del espíritu hacia la materia. La vida estaba hasta ahora materializándose y debía darse la expresión simbólica. Su escritura gráfica fueron los caracteres rúnicos de gran poder esotérico. Es ostensible que todos esos seres ingentes eran los fuegos sagrados personificados de los poderes más ocultos de la naturaleza. Esa fue la edad del fisiparismo. Aquellas criaturas se reproducían mediante el acto sexual fisiparo, según se ha visto en la división de la célula nucleada, en la que el núcleo se divide en 2 subnúcleos, los cuales o bien se desarrollan dentro de la pared celular, o la rompen y se multiplican hacia el exterior como entidades independientes. En aquellos seres andróginos
elementos masculino y femenino perfectamente integrados, la energía sexual operaba en forma diferente a la actual, y en determinado momento el organismo original del padre-madre se dividía en dos mitades exactas, multiplicándose al exterior como entidades independientes, proceso similar a la multiplicación por bipartición o división celular. El hijo andrógino sosteníase por un tiempo del padre-madre. Cada uno de estos sucesos de la reproducción original primigenia era celebrado con rituales y fiestas. Incuestionablemente la isla sagrada, cuna del primer hombre y morada del último mortal divino, existe todavía en la cuarta dimensión como insólita morada de los hijos del crepúsculo, padres preceptores de la humanidad. Tierra del amanecer, mansión imperecedera, celeste paraíso de clima primaveral, allende los mares ignotos del Polo Norte. Magnífico luce en el septentrión aquel Edén de la cuarta coordenada, continente firme en medio del gran océano. Ni por tierra ni por mar se logra llegar a la tierra sagrada. Se repite vehementemente en la tradición helénica. Solo el vuelo del espíritu puede conducir a ella, dicen con gran solemnidad los viejos sabios del mundo oriental. La primera raza que pobló la tierra era de naturaleza más bien etérica. Eran semitransparentes. Incluso el mismo planeta Tierra no era sólido como ahora. Era etérico. Todo era semifísico, semigaseoso. El color de lo protoplasmático o polares era oscuro sin llegar al negro de la raza negra. No es difícil imaginarse una raza de color brillante que no tocaba el suelo, pues la raza negra son los descendientes directos, como lo comprobaron los científicos que investigaron la piel humana. Con el tiempo se han venido aseverando una serie de observaciones hechas. Esta raza vivió en lo que hoy es la región nórdica. Llamaban a su isla la isla de Avalon o Thule. Avalon o Avalon es el nombre de una isla legendaria de la mitología celta, en algún lugar de las islas británicas, donde según la leyenda los manzanos dan sabrosas frutas durante todo el año, y habitan 9 reinas hadas, entre ellas Morgana. En un principio se creía que la palabra Avalon era una adaptación de la palabra celta Anuin o Anubin, que designa al legendario reino de las hadas. Pero ya en el siglo XIII, Geoffrey de Monmouth dice Aval, y en idioma galés se dice Afal, con la pronunciación de la F como B. Avalon también fue llamada Inis Witrin, que significa isla de cristal. El calendario azteca o piedra solar de los aztecas nos hablaba de las razas, y nos dicen que la primera raza fue devorada por los tigres. Ellos relacionaban al tigre con la sabiduría. Esto sucedió antes de dar paso a la segunda raza. Los aztecas, como los romanos, tenían sus caballeros tigre,
y sus caballeros leopardos. Ellos los consideraban un grado de sabiduría. Segunda raza, Hiperbórea. Esta raza apareció en el escenario terrestre como resultado de las incesantes transformaciones que a través del tiempo experimentó la primera gran raza raíz. Habitó las regiones boreales que como herradura continental circundan el casquete polar norte, ocupando el actual norte de Asia, Groenlandia, Suecia, Noruega, etc., extendiéndose hasta las Islas Británicas. Esta fue una época de variadísimas mutaciones en la naturaleza. Gran diversidad de especies se gestaron en el tubo de ensayo de la naturaleza, cuyos 3 reinos todavía no estaban del todo diferenciados. El clima era tropical y la tierra cubierta de gran vegetación. El ser humano continuaba siendo andrógino, reproduciéndose por brotación, sistema que continúa activo en los vegetales. Es posible hallar restos de las primeras razas primigenias porque la Tierra estaba constituida de protomateria semietérica, semifísica. Solo en las memorias de la naturaleza pueden los grandes clarividentes estudiar la historia de estas razas. Después de muchos años vino la segunda raza, la Hiperbórea. Ellos habitaron un área muy herradura del actual Polo Norte, incluyendo Siberia. Se habla de ellos como la antigua Arcadia. Ellos eran entre físico y etérico y también flotaban. Su fauna era una mezcla de los reinos animal y vegetal, vegetal y mineral. Ellos se reproducían por brotación. Les salía un bebé como si fuera una rama. Lo arrancaban a cierto punto y ya era una criatura más. Era una raza muy espiritual y guerrera, por naturaleza. Ellos efectuaban sus guerras más bien de tipo espiritual. Ellos eran gobernados por los dioses directamente. Ellos sentían la espiritualidad. Por ejemplo, cuando veían un bosque, no le veían como nosotros, sino que ellos veían al bosque y a sus elementales y toda su estructura etérica. Al ver otro planeta, podían ver la vida que había allá. Ellos terminaron como raza, unos involucionando y otros evolucionando. Decían los antiguos aztecas que fueron tragados por huracanes. Los que evolucionaron pasaron al astral y los que involucionaron se convirtieron en monos. A la fecha existen seres protoplasmáticos e hiperbóreos en lugares muy aislados. Tercera raza, raíz o lemúrica. De esa segunda clase de andróginos divinos procedió a su vez la tercera raza raíz, los duplos, gigantes hermafroditas colosales, imponentes. La civilización lemúrica floreció maravillosa en el continente Mu o Lemuria, volcánica tierra en el océano Pacífico. El planeta llegó al actual grado de materialidad propio de esta ronda físico-química. Como todas las formas entonces existentes en la Tierra, el hombre era de estructura gigantesca.
La reproducción era por generación ovípara, produciendo seres hermafroditas y más tarde con predominio de un solo sexo, hasta que por fin nacieron del huevo varones y hembras. En la quinta subraza empieza el huevo, queda retenido en el seno materno y nace la criatura débil y desválida. Por último, en la sexta y séptima subrazas ya es general la generación por ayuntamiento de sexos. La reproducción sexual se hacía entonces bajo la dirección de los Kumarats, seres divinales que regían los templos, pero en la segunda mitad del período lemúrico comenzaron a fornicar, es decir, a desperdiciar el esperma sagrado, aunque tan solo lo hacían para continuación de la especie. Entonces los dioses castigan a la humanidad pecadora, entre comillas, Adán, Eva, arrojándoles fuera del Edén paradisiaco, la tierra prometida donde los ríos de agua pura, de vida, manan leche y miel. El ser humano se expresaba en el lenguaje universal teniendo poder, su verbo, sobre el fuego, el aire, el agua y la tierra. Podía percibir el aura de los mundos en el espacio infinito y disponía de maravillosas facultades espirituales que fue perdiendo como consecuencia del pecado original. Fue esta una época de inestabilidad en la corteza terrestre, debido a la constante formación de volcanes y nuevas tierras. Al fin, a través de 10.000 años de gigantescos terremotos y maremotos, el gigantesco continente Mu se fue desmembrando y hundiendo entre las olas del Océano Pacífico. Encontramos sus vestigios en la isla de Pascua, Australia, la Oceanía, etc. Mucho se ha discutido sobre el paraíso terrenal. Realmente, ese paraíso existió y fue el continente de la Lemuria, situado en el Océano Pacífico. Esa fue la primera tierra seca que hubo en el mundo. La temperatura era extremadamente cálida. El intensísimo calor y el vapor de las aguas nublaban la atmósfera y los hombres respiraban por agallas como los peces. Los hombres de la época polar y de la época hiperbórea y principios de la época lemúrica eran hermafroditas y se reproducían como se reproducen los microbios hermafroditas. En los primeros tiempos de la Lemuria, la especie humana casi no se distinguía de las especies animales, pero a través de 150.000 años de evolución llegaron los lemures a un grado de civilización tan grandiosa que nosotros los arios estamos todavía muy lejos de alcanzar. Esa era la edad de oro, esa era la edad de los titanes. Esos fueron los tiempos deliciosos de la Arcadia, los tiempos en que no existía lo mío ni lo tuyo, porque todo era de todos. Esos fueron los tiempos en que los ríos manaban leche y miel. La imaginación de los hombres era un espejo inefable donde se reflejaba solamente el panorama de los cielos estrellados de Urania. El hombre sabía que su vida era la vida de los dioses, y él, que sabía tañer la lira, estremecía los ámbitos divinos con sus deliciosas melodías. El artista que manejaba el cincel se inspiraba en la sabiduría terrenal.
y daba a sus delicadas esculturas la terrible majestad de Dios. Oh, la época de los titanes, la época en que los ríos manaban leche y miel. Los lemures fueron de alta estatura y tenía amplia frente. Usaban simbólicas túnicas blancas por delante, negras por detrás. Tuvieron naves voladoras y buques propulsados por la energía atómica. Se alumbraban con energía nuclear y llegaron a un altísimo grado de cultura. En el libro El matrimonio perfecto de Samael Aun Weor habla ampliamente sobre el particular. Esos eran los tiempos de la Arcadia. El hombre sabía escuchar entre las 7 vocales de la naturaleza la voz de dioses. Y esas 7 vocales, I, E, O, U, A, M, S, resonaban en el cuerpo de los lemures con toda la música inefable de los acompasados ritmos del fuego. El cuerpo de los lemures era un arpa milagrosa donde sonaban las 7 vocales de la naturaleza con esa tremenda euforia del cosmos. Cuando llegaba la noche, todos los seres humanos se adormecían como inocentes criaturas entre la cuna de la madre naturaleza, arrullados por el canto dulcísimo y conmovedor de los dioses. Y cuando rayaba el alba, el sol traía diáfanos contentos y no tenebrosas penas. Los matrimonios de la Arcadia eran matrimonios gnósticos. El hombre solo efectuaba el connubio sexual bajo órdenes de los Elohim y como un sacrificio en el altar del matrimonio para brindar cuerpos a las almas que necesitaban reencarnarse. Se desconocía por completo la fornicación y no existía el dolor en el parto. A través de muchos miles de años de constantes terremotos y erupciones volcánicas, la Lemuria se fue hundiendo entre las embravecidas olas del Pacífico, a tiempo que surgía del fondo del océano el continente Atlante. Después vino la raza Lemur. Ellos ya eran más físicos y pisaban definitivamente la tierra. Hasta esta época ya habían pasado gran cantidad de años. Esta raza también era muy espiritual, aunque con menos poderes que los hiperbóreos. Aún así, ellos tenían contacto con el Edén. Esta raza, como las dos anteriores, eran andrógenos, hermafroditas. Ellos eran gigantes de 2 a 6 metros. Su país estaba cerca de Australia y se dice que eran aproximadamente 64 millones. Vivían en una región muy poblada de volcanes en el Océano Pacífico. Ellos se reproducían por gemación. Los antiguos Nahuatl decían de una manera infantil que se convirtieron en pájaros. El hermafrodita se fecundaba y producía una especie de huevo que llevaba en la parte de la pantorrilla. Su fisionomía era como una cabeza abombada, producto de glándulas muy desarrolladas. Ellos no tenían miedo a la muerte, simplemente esperaban el cambio. Esta raza fue de transición, pues de ahí parten los ahora humanos. Esta raza sufrió muchos cambios. Los verdaderos hombres de esta raza pudieron separarse
de su parte máquina, y no lo hicieron. Ellos sabían perfectamente que eran parte del planeta Tierra como capturadores y procesadores de energía cósmica y retransmisores, una raza que casi fracasa, pues comprendiéndolo y sabiéndolo todo, perdieron interés por vivir. En esta raza se llevó a cabo lo de la expulsión del Edén, que nos menciona la Biblia. De hecho, esta humanidad cayó en bloque y con ello cayeron muchos ángeles. En esta raza se llevó a cabo lo que la Biblia nos dice, que de una costilla de Adán salió Eva, que está en el Génesis capítulo 2, versículo 21 al 22. Esto es prácticamente la división de sexos, hombre, mujer. Recordemos que ellos tenían los dos sexos, eran hermafroditas. El sexo, por ser sagrado, era conducido a lugares especiales por los kumarás o maestros. De ahí nos ha quedado la costumbre de que los casados se van a su luna de miel. Ellos tenían muchos poderes y podían ver y distinguir una oltapanna, 5500 tonalidades de colores. También escuchaban el nioronoxiano, que es el sonido de las esferas, el sonido del mismo universo. El resto es Anahak. Igualmente, su lenguaje contenía muchísimas más vocales y consonantes que el actual. Sin embargo, esta raza Lemur, este continente Mu, finalmente cayó en la degeneración por 10.000 años. Vivió tremendos terremotos y se hundió. Lemuria es el nombre de la última parte del gran continente que existió en el Pacífico, Mu. La verdadera destrucción de Mu y su siguiente hundimiento empiezan en los 30.000 años antes de Cristo. Esta acción continuó por muchos miles de años hasta que la última porción del antiguo Mu, conocido como Lemuria, fue también sumergida en una serie de nuevos desastres, los cuales terminaron entre 10.000 y 12.000 años antes de Cristo. Esto ocurrió precisamente antes de la destrucción de Poseidones, la última parte del continente del Atlántico, Atlantis. El señor Aramu Muru, dios Meru, fue uno de los grandes lemurianos sabios y el guardián de los pergaminos durante los últimos días del juicio de Mu, o de la condenada Mu. Fue bien conocido para el maestro de Lemuria que una catástrofe final causaría gigantescas mareas para hundir lo último de sus tierras en el mar embravecido y en el olvido. Cada maestro fue escogido por el consejo de la gran jerarquía blanca para que fuera a diferentes secciones del mundo donde con seguridad él podría fundar una escuela de la antigua y arcana sabiduría. Esto fue para conservar el conocimiento científico y espiritual del pasado. Al principio, por muchos miles de años, aquellas escuelas permanecieron en un misterio para los habitantes del mundo. Sus enseñanzas y reuniones debían ser secretas. Por ello, ellas fueron llamadas hasta hoy día las escuelas del misterio o de los Shangri, las de la tierra. El señor Muru es uno de los maestros de Lemuria. Fue delegado por la jerarquía para llevar los rollos sagrados consigo a lo largo con el enorme disco solar de oro del sol hacia el área montañosa de un lugar
recientemente formado, en lo que ahora es Sudamérica. Aquí él guardaría y mantendría el foco de la llama de la iluminación. El disco del sol fue guardado en el gran templo de la divina luz Lemuria, y no fue simplemente un objeto de ritual y adoración, ni serviría para el único propósito que después fue usado por los altos sacerdotes del sol entre los incas del Perú. Aramu Muru partió a la nueva tierra en uno de los usados navíos aéreos de aquella época, mientras las últimas partes del antiguo continente se despedazaban en el Océano Pacífico. Terribles catástrofes tenían lugar sobre toda la tierra. La cordillera andina de montañas surgió en aquella época y desfiguró la costa oeste de Sudamérica. La antigua ciudad de Tiahuanaco, en Bolivia, fue en aquel tiempo un gran puerto de mar y una gran ciudad colonial del imperio lemuriano de magnificencia e importancia para la madre tierra. Durante los subsiguientes cataclismos se levantó sobre el nivel del mar y un benigno y tropical clima fue reemplazado por el helado clima polar de las altas mesetas eternamente barridas por el viento, semejantes al frigido ártico. Así fue que al reciente formado lago el señor Muru llegó desde la sumergida Lemuria, ese lugar conocido como el lago Titicaca. El monasterio de la Hermandad de los Siete Rayos cobró existencia, siendo organizado y perpetuado por Aramu Muru. Este monasterio, el cual fue la sede hogar de la hermandad a través de todas las edades sobre la tierra, estaba situado en una existencia y en un inmenso valle, el cual había sido creado durante los días del nacimiento de los Andes, y fue un extraño hijo de la naturaleza, en las que su exacta situación y altitud le dieron un calor, un clima semitropical, donde las frutas y nueces podían crecer de un tamaño fenomenal. Aquí, sobre la cúspide de las ruinas que habían estado al nivel del mar, como a la ciudad de Tiahuanaco, el señor Muru ordenó construir el monasterio construido de gigantescos bloques de piedras cortadas solo por la energía y fuerza lumínica. Esta construcción ciclópea es igual hoy a la que fue otrora y sigue siendo un repositorio de la ciencia y cultura de Lemuria. El valle del monasterio de la Hermandad de los Siete Rayos es conocido como el Valle de la Luna Azul y está situado en lo alto de las montañas andinas hacia el norte y el costado peruano del lago Titicaca. El señor Muru no construyó inmediatamente el monasterio a su arribo al lago Titicaca, pero él siguió viajando por muchos años, estudiando y ayunando en los desiertos, donde él estaba en unión de otros hombres quienes habían escapado de la catástrofe. Él fue originalmente acompañado por su aspecto femenino, Arama Mara, diosa Merú. Cuando él salió de Lemuria en la aeronave, estas son las reseñas que tenemos de esta raza. Ahora, la cuarta raza, raíz o Atlante. Después de que la humanidad hermafrodita se dividió en sexos opuestos, transformados por la naturaleza en máquinas portadoras de criaturas, surgió la cuarta raza raíz sobre el geológico escenario Atlante, ubicado en el océano que lleva su nombre. Fue engendrada por la tercera raza hace unos 8 millones de años atrás, a cuyo fin el Manu de la cuarta raza eligió de entre la anterior los tipos más adecuados,
a quienes condujo a la imperecedera tierra sagrada para librarlos del cataclismo lemuriano. La Atlántida ocupaba casi toda el área actualmente cubierta por la parte septentrional del Océano Atlántico, llegando por el noroeste hasta Escocia, por el noroeste hasta el Labrador y cubriendo por el sur la mayor parte de Brasil. Los atlantes de estatura superior a la actual poseyeron una alta tecnología, la que combinaron con la magia, pero al final degeneraron y fueron destruidos. Blavatsky, refiriéndose a la Atlántida, dice textualmente en sus estancias antropológicas: construyeron templos para el cuerpo humano, rindieron culto a varones y hembras. Entonces cesó de funcionar su tercer ojo, el de la intuición y de la doble vista. Construyeron enormes ciudades, labrando sus propias imágenes según su tamaño y semejanza, y las adoraron. Fuegos internos habían ya destruido la tierra de sus padres, la Lemuria, y el agua amenazaba a la cuarta raza, la Atlántida. Sucesivos cataclismos acabaron con la Atlántida, cuyo final ha sido recogido en todas las tradiciones antiguas como el diluvio universal. La época de sumersión de la Atlántida fue realmente una era de cambios geológicos. Emergieron del seno profundo de los mares otras tierras firmes que formaron nuevas islas y nuevos continentes. Conforme se hundía la Lemuria, emergía la Atlántida, una raza y civilización muy añorada por ser muy esplendorosa. Hay científicos que hablan de eslabones perdidos, de Darwin, de hombres fósiles, etcétera, etcétera. Sin embargo, todo esto fue degeneración de laboratorio de los sabios atlantes. Los mismos piel rojas de América hablan de esplendorosos pasados, pues ellos vivieron en la Atlántida. Los atlantes eran seres de 2 y 3 metros, y había razas roja, blanca, amarilla, negra, incluyendo la plateada, que se extinguió por completo. Los rusos, al norte de las Azores, filmaron vestigios de una ciudad. Eso fue un video de 25 minutos haciendo referencia a los atlantes. La mitología griega es atlante en un 100%. Incluso el toreo de los españoles también es atlante. Platón nos hablaba de los atlantes, los famosos guanches de las Islas Canarias. Los bereberes de Marruecos son de origen atlante. El lenguaje sacerdotal del Tíbet es de origen maya. La frase de Jesús, Elí, Elí, lama sabactani, que está en Marcos capítulo 15, versículo 34, es de origen maya, y los mayas fueron de origen atlante. Los atlantes dominaron la cuarta dimensión. La ley les puso freno, pues empezaron a involucionar. Sin embargo, fueron grandes en transportación, en trasplantes de cerebro, etc. Ellos fueron aún mejor de como ahora es esta humanidad. En robótica, ellos implantaron elementales a los robots, haciéndoles sumamente inteligentes. El mismo desarrollo que tuvieron los hundió, sobre todo lo concerniente al átomo. Ellos tuvieron el síndrome chino, reacción en cadena de lo nuclear fuera de control. En una noche se hundió y murió el grueso de la población. Algunos conocedores de la catástrofe se apartaron. Ellos fueron la sociedad Akaldan. Su emblema fue la esfinge que actualmente conocemos con sus 4 elementales.
y sus 4 virtudes: la cara, inteligencia del hombre; alas, espiritualidad; patas, tenacidad y voluntad; garras, destreza y agudeza. Algunos emigraron a lo que ellos llamaron Cairona, Egipto, y formaron nuevas ciudades. Sus sabios, que se fueron al Tíbet, predijeron una serie de cataclismos. El primero fue a los 300.000 años, la segunda fue a los 80.000 años, el tercer fue a los 11.000 años. Lo que nos dice la Biblia acerca del diluvio universal fue esta serie de cataclismos. Después, estos sabios se fueron a la región del Asia Central, donde se iba a dar lugar el nacimiento de la nueva raza. Se dice que los turáneos, seres tenebrosos, se colaron en dichos asentamientos. Quinta raza, raíz o aria. Hace ya 1.000.000 de años que el Manú Vaivasvata, o sea, el Noé bíblico, seleccionó de entre la subraza protosemítica de la raza atlante las simientes de la quinta raza, madre, y las condujo a la imperecedera tierra sagrada. Edad tras edad fue modelando el núcleo de la humanidad futura. Aquellos que lograron cristalizar las virtudes del alma acompañaron al Manú en su éxito al Asia Central, donde moró por largo tiempo, fijando allí la residencia de la raza, cuyos brotes habían de ramificarse en diversas direcciones. He aquí las 7 subrazas o brotes del tronco ario-atlante. La primera subraza se desenvolvió en la meseta central de Asia, más concretamente en la región del Tíbet, y tuvo una poderosa civilización esotérica. La segunda subraza floreció en el sur de Asia, en la época pre-védica, y entonces se conoció la sabiduría de los rishis del Indostán, los esplendores del antiguo imperio chino. La tercera subraza se desenvolvió maravillosamente en el Egipto, de directa ascendencia atlante, Persia, Caldea, etc. La cuarta subraza resplandeció con las civilizaciones de Grecia y Roma. La quinta fue perfectamente manifiesta con Alemania, Inglaterra y otros países. La sexta resultó de la mezcla de los españoles con las razas autóctonas de la Indoamérica. La séptima raza o subraza está perfectamente manifiesta en el resultado de todas esas mezclas de diversas razas, tal como hoy lo podemos evidenciar en el territorio de los Estados Unidos. Nuestra actual raza terminará con un gran cataclismo. La sexta raza, raza Coradi, vivirá en una tierra transformada, la quinta ronda o etérica, y la séptima será la última. Después de estas 7 razas, la tierra se convertirá en una nueva luna. De los asentamientos de los atlantes nació la quinta raza aria. Esta raza nació de la mezcla con nórdicos, raza inferior en tamaño y aún en nobleza. Cada raza tiene 7 subrazas de acuerdo a la ley del 7. La primer subraza fue en Asia Central. La segunda subraza fue en la India y China. La tercera subraza fue Egipto. La cuarta subraza fue romanos y griegos. La quinta subraza
fue Europa. La sexta subraza fue latinos. La séptima subraza es Estados Unidos. Nuestra quinta raza madre existe ya como raza sui generis y por completo independiente de su tronco padre, desde hace 1 millón de años, de lo cual puede inferirse que cada uno de sus 4 subrazas precedentes ha vivido unos 210.000 años. Así cada raza, familia, tiene un promedio de existencia de unos 30.000 años, y así también la raza familia, Europa, tiene aún bastantes miles de años de vida, aun cuando las naciones, o sea, las innumerables espinas que hay en ella, varían con cada estación sucesiva de 3 o 4.000 años. La quinta raza, la aria, es la que actualmente sigue su curso en nuestro globo, coexistiendo con una gran parte de la cuarta raza, constituida por los tártaros, chinos y mongoles, con algunos restos de la tercera, aborígenes de la Australia y hotentotes. El curso de las razas humanas corresponde a los grandes periodos de involución o descenso, de equilibrio y de evolución o ascenso. Véase cadena planetaria. En el periodo de involución o descenso se desarrollaron las 3 primeras razas. En el del equilibrio se desenvolvió la cuarta raza, y el periodo de evolución o ascenso corresponde a las razas quinta, sexta y séptima. Ahora, hablemos de rondas futuras. La futura quinta ronda se desarrollará en el mundo etérico, la sexta en el mundo astral y la séptima bueno, ahora hablemos de 1, 2, 3. Bueno, ahora hablemos de rondas futuras. La futura quinta ronda se desarrollará en el mundo etérico, la sexta en el mundo astral y la séptima en el mental. Después vendrá la gran noche cósmica. Todo planeta tiene la obligación de originar 7 razas. Al planeta Tierra le corresponden: 1. Andróginos, primera raza. 2. Hiperbóreos, segunda raza. 3. Hermafroditas o lemures, tercera raza. 4. Atlantes, que vendría a ser la cuarta raza. 5. Aria, somos nosotros. 6. Coradi o Coradi, se originarán después del cataclismo de la quinta raza. Y 7 será la última. Las razas son creadas para evolucionar conscientemente y eliminar los yo, y así originar una raza de verdaderos hombres. Se dice que los hijos del primer sol, los protoplasmáticos, perecieron devorados por los tigres. Claro está, los tigres de la sabiduría. Se dice que los hijos del segundo sol, los hiperbóreos, perecieron arrasados por fuertes huracanes. Se refiere a la humanidad que vivió en la herradura que está alrededor del Polo Norte. Se afirma que los hijos del tercer sol, los lemures, perecieron por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos. Los hijos del cuarto sol, los atlantes, perecieron por las aguas. Los hijos del quinto sol, los arios, las gentes de esta época, pereceremos por el fuego y los terremotos. Así será y se cumplirá dentro de poco tiempo. Los hijos del sexto sol, los Coradi, en la futura tierra del mañana también morirán. Los hijos del sol, jaguar
el primer sol, los andróginos divinos, constituyeron la primera raza. En aquel entonces vivirían felices en la isla de cristal o isla sagrada. Todavía existe dicha isla, pero en estado de ginas. Dentro de la cuarta dimensión perecieron devorados por los tigres de la sabiduría. La reproducción la realizaban por el acto fisíparo, similar al sistema de reproducción de las células orgánicas mediante el proceso de división celular. Estos seres humanos de la primera raza lograron trascender las leyes y se conservaron en la edad de oro. Eran semifísicos, semietéricos. El regente de esta raza fue el dios Tezcatlipoca. Los hijos del sol, de viento, el segundo sol, la segunda raza de la tierra de Apolo, los hiperbóreos, se desenvolvieron al igual que la primera raza en dimensiones superiores de la naturaleza, denominados hiperbóreos, por haber habitado en la parte septentrional del universo. Esta raza, al igual que la primera, tampoco se degeneró, ya que encarnaron el espíritu. Fueron arrasados por fuertes huracanes. Recordemos que en maya huracán traduce hálito divino. Esta raza fue gobernada por Quetzalcóatl. Los hijos del sol, lluvia de fuego, el tercer sol. Los lemures habitaron en el continente Mu, de donde se desprende su nombre y que estaba situado anteriormente en el Océano Pacífico, del cual se cree que las islas de Pascua y Australia son reductos del mismo. Perecieron por sol, de lluvia de fuego y grandes terremotos. Se dice que estos hombres fueron transformados en pájaros, para de esa manera librarlos del sacrificio, razón que podría explicarnos solo la desaparición de los mayas de manera subitácina, la de un pequeño pueblo de Liliputiense, situado al lado de una aldea indígena boliviana. Lógicamente, este tipo de actividad nos da margen para pensar en el traslado de estatuas, culturas y pueblos a una cuarta dimensión. Esta raza se degeneró y estuvo gobernada por el dios azteca Tlaloc. Los hijos del sol, de agua, el cuarto sol, los atlantes, la cuarta raza, cuya tierra estaba situada en el océano Atlántico, fueron tragados por las aguas. Fueron sus herederos los egipcios, mayas, incas, chinos, primitivos, etc. Con todas sus similitudes en materia de arquitectura, religión y cultura, por ser esta la raza que nos antecedió, consideró de singular importancia realizar un análisis a grandes rasgos de lo que fue su degeneración. Cuando la raza atlante empezó a dejar de lado las enseñanzas religiosas de sus padres, los preceptos del dios Neptuno, la observación de la ley y el orden, y a cambio dieron rienda suelta a la perversidad, a la lujuria, al licor, al homosexualismo, al mal uso de la fuerza sexual, etc. Se inicia la degeneración de la Atlántida y aparece con ello el culto a la belleza mal concebida, al punto que la maléfica belleza de Quetabel llega a gobernar soberanamente todos los países del sur, incluida su capital, Toyán. Todo gracias a la aparición de la magia negra
necromancia, Kali Yuga y a la perversidad de reyes y príncipes, e igualmente a la mala utilización de la medicina sacerdotal, que no solo se pone al servicio de una criatura del mal, sino que trae consigo la inmolación de víctimas inocentes y fomenta la antropofagia en el continente Atlante y lo prolongan en el tiempo. La maldad personificada en Quetzalbel. Esta involución de una civilización realmente avanzada trajo consecuencias desastrosas en grado sumo, toda vez que muchos de sus avances fueron utilizados para su autodestrucción, ya que sobrevinieron guerras donde se hizo uso de energía nuclear, energía atómica, acabando con ciudades cuyo desarrollo aún no ha sido posible alcanzar. Resulta desafortunado que una civilización con dominio sobre la gravitación de los cuerpos por medio de un aparato que incluso llegó a sostener la prolongación de la existencia a través de los trasplantes de cerebros que viajaban de manera cotidiana a todos los planetas del sistema solar, hayan degenerado de manera tan absurda, cayendo en la era de hierro, provocando de alguna manera la revolución de los ejes, la verticalización de los polos y el final de la era terciaria, al ser sumergida en las profundidades del océano que hoy lleva su nombre, Quetzalbel, la de los tristes destinos. Esa Quetzalbel era extraordinaria, una reina que se hizo inmortal cuando alguna glándula se le envejecía o trataba de atrofiársele. Los científicos se la extraían y reemplazaban por otra, mas no solamente manejaban la endocrinología. Los atlantes sabían que las glándulas de secreción interna están relacionadas con los taquas, es decir, con las fuerzas sutiles de la naturaleza, y conocían esas vibraciones de los taquas, entonces las manejaban. Quetzalbel, la de los tristes destinos, vivió millares de años. Desgraciadamente, Quetzalbel estableció en la Atlántida la antropofagia. Se inmolaban niños, mujeres, jóvenes, en aras de sus cultos religiosos a las potestades de las tinieblas, y después las multitudes se lanzaban sobre aquellos cadáveres de los cuales se había extraído el corazón y naturalmente trataban de devorar sus carnes, mas antes que estos cadáveres fueran arrojados a las multitudes, eran llevados al laboratorio. Entonces se les traía las glándulas para servicio de Quetzalbel, la de los tristes destinos. La Atlántida degeneró en magia negra y antropofagia. ¿Podían los atlantes fabricar un monstruo mental y luego cristalizarlo con la voluntad? Posteriormente lo alimentaban de sangre. Las guerras atlantes en los últimos tiempos fueron espantosas. Se usó la energía nuclear, bombas atómicas acabaron con las preciosas ciudades de la Atlántida. Todo lo anterior como consecuencia insoslayable de la violación de la ley. Estuvo gobernada por el dios azteca Atonatiuh. Los hijos del sol de terremoto, el quinto sol, somos la raza aria, semilla nórdica, que al mezclarse con los sobrevivientes atlantes dio origen a las 7 subrazas arias, y que actualmente nos encontramos en la 6ª subraza de la 5ª raíz, resultante del cruce español con las tribus indoamericanas. La 7ª subraza aria todavía no existe, pero existirá y estará formada por los sobrevivientes del grave trastorno que ha de recibir el globo terráqueo y que muy pronto destruirá a la raza aria. Esta raza aria ha cumplido sus 4 etapas: oro, plata,
cobre, y estamos en pleno desarrollo de la etapa de hierro, etapa de esta raza aria ni siquiera comparable con la era de hierro de los atlantes, ya que estos, a pesar de su perversidad, lograron en sus edades de oro y plata importantísimos avances en materia científica y espiritual, cosa que la raza aria aún no ha podido. Por todo lo anterior, se ha iniciado la selección del hombre semilla para la conformación de la sexta gran raza, y serán escogidos aquellos que estén trabajando en los tres factores básicos de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio por la humanidad. La sexta raza, o el sexto ciclo solar, se le llamará la raza Coradi, y a la séptima y última raza no se sabe su nombre. Algunos autores le han denominado como una raza de liliputienses. El objeto de conocer lo relativo a las razas es porque siempre ha sido, es y será importante conocer nuestros orígenes. Es significativo conocer de dónde provenimos y a qué obedecen las diferentes situaciones que afrontaron nuestros antecesores y qué resultados obtuvieron. Cómo fue la vivencia de cada una de las etapas: oro, plata, cobre y hierro. Observamos que siempre en la edad de oro no existe la propiedad privada. Luego, igualmente, no existirán las fronteras, etc. La vida es muy amorosa, muy espiritual. No existe la envidia, ni ninguno de los elementos psíquicos causantes de las grandes catástrofes. Estudiar las razas anteriores igualmente nos permite identificar las causas de las catástrofes que dieron al traste con las anteriores razas. No podemos pasar por alto la invaluable enseñanza que nos dejó la cuarta raza en sus albores y el grado de avance de esta importante civilización antes de caer en el desatino de su degeneración. Qué extraordinario, por decirlo menos. Me gustaría que en esta sexta subraza de la raza aria pudiéramos dominar al menos la Ectaparaparshinok. Existe una ley que gobierna todo lo creado. Se le ha llamado la ley del Ectaparaparshinok o ley del 7. Esta ley organiza todo de acuerdo a este número. Si reflexionamos un poco en derredor nuestro, la veremos en muchas cosas. Existen leyes que nos gobiernan día a día, palpables del momento en momento. Basta que dirigiéramos nuestra atención hacia nosotros mismos y a la naturaleza para darnos cuenta de que existen. Lamentablemente, el ser humano parece que ya no tiene tiempo para esas cosas y prefiere lo superficial, lo que no tiene importancia. No solo por haber sido del dominio de la raza que nos antecedió, sino que esto haría importantes aportes a esta raza aria. La raza polar alcanzó la sabiduría. La hiperbórea alcanzó un grado muy alto de conocimientos en general y fue exterminada por huracanes. La raza lemur también tuvo un desarrollo millones de veces más grande que el nuestro, pero también involucionó y fue tragada por lluvia de fuego. La Atlántida alcanzó una perfección divina, pero involucionó y fue arrasada por el diluvio. La raza aria, que es la nuestra, se encuentra con la conciencia dormida. Ni tan siquiera hemos evolucionado como para decir que involucionamos y vamos a perecer por medio del fuego y grandes terremotos. Después de nuestro exterminio surgirá la raza Coradi, y por último surgirá una raza que aún no tiene nombre. El objetivo de las 5 razas ha sido la evolución espiritual, la cual
no ha sido posible, ya que cuando el hombre ha logrado tener un gran porcentaje del poder de la mente, se deja llevar por la atracción sensual de lo material y comete tantos errores que él mismo llega a destruirse. La meta es que los errores de cada raza sirvan de ejemplo a la siguiente y llegue el día en que el hombre pueda superar sus defectos psicológicos y logre el triunfo de lo espiritual y llegue a unir su esencia con la esencia del Padre, de la energía creadora. Las 7 razas la constituyeron los hijos del primer sol, los protoplasmáticos, los hijos del segundo sol, los hiperbóreos, los hijos del tercer sol, los lemures, los hijos del cuarto sol, los atlantes, los hijos del quinto sol, los arios, los hijos del sexto sol, los corade, y los hijos del séptimo sol, que están aún por definir. En cada nueva generación se hacían más sólidos, más perfectos físicamente, con arreglo a la ley de la evolución, que es la ley de la naturaleza. La muerte vino con el organismo físico completo y con él la decadencia moral. El hombre fue más material y cada vez menos espiritual. En estas 7 razas, cada vez que el ego encarna, se convierte como un todo en una unidad compuesta de materia y espíritu. Son las millonadas de esencias que atraviesan para adquirir experiencia en las distintas etapas evolutivas y de vida que tiene el planeta Tierra, el mismo que cumplidas las 7 razas que cada como un planeta muerto. En cada raza a las esencias se les dan la oportunidad para su autorrealización. Su objetivo es sacar una cosecha de hombres solares, hombres que a través de la revolución de la conciencia se escapen de la rueda del samsara y regresen al absoluto con maestría. Los antepasados de los hiperbóreos fueron los hombres protoplasmáticos, los hombres polares, los hombres glaciares de la primera raza. Esta vivió en el casquete polar del norte. No pensemos en el hombre protoplasmático, pensemos en la raza protoplasmática que existió en la isla sagrada, esa isla que fue la primera en existir y que será la última en dejar de existir. Quiero referirme a la tierra nórdica, a la tierra de cristal, como dijeran nuestros antepasados de Anahuac, a la lejana Thule, al continente ese que está cubierto ahora por los hielos del Polo Norte. Dicho continente ocupaba en aquella época la zona ecuatorial del mundo, puesto que la posición era diferente. El Ecuador actual era polo y los polos eran Ecuador. Era de enormes y profundos bosques y se creó una gigantesca civilización polar. La Tierra era de un azul magnífico, bellísimo. Las montañas eran transparentes como el cristal. La raza humana se reproducía por el sistema ese que conocemos todavía, en nuestro organismo, en la sangre, el de la división celular. Bien sabemos que la célula germinal se divide en 2 y comienza el proceso de gestación de los 9 meses. La célula germinal se divide en 2, las 2 se dividen en 4, las 4 en 8 y así comienza el proceso de gestación mediante la división celular. Todavía existe ese proceso en nuestra sangre. ¿Por qué existe? Porque existió y los hombres polares se reproducían con ese proceso en determinado tiempo. El organismo del padre-madre se dividía en 2, como se divide la célula viva, y así se reproducían por el proceso, pues, de división celular. Cuando nacía una criatura, se festejaba aquello
Como un gran acontecimiento en los templos, se reunían los hierofantes para trabajar sobre los elementos de la naturaleza, y los símbolos esotéricos se usaban en aquella época en forma diferente para indicarnos que la vida iba hacia la materialización, hacia lo físico. Los hombres de la época polar podían alargar sus cuerpos a voluntad o achicarlo, hasta convertirlo como en un punto matemático. Eran andróginos y tan pronto podían poner al flote el aspecto femenino para entonces aparecer como hermosas damas, o sumergir en sí mismo el aspecto femenino para hacer aflorar, poner a flote el aspecto masculino. Es decir, eran verdaderos andróginos divinos. En su imaginación se reflejaba en el firmamento estrellado, parlaban el verbo de oro, que como un río corre bajo la selva espesa del sol. Entonces Uriel, gran maestro, venido de Venus, les enseñó las artes y la ciencia. Uriel dejó un libro escrito con runas, libro que estudiaron entonces los hombres de la época polar o de la época primaria, si se le quiere llamar así, de la raza protoplasmática. Todo eso está escrito en los registros akáshicos de la naturaleza. Si usted o ustedes desarrollan la epífisis y la hipófisis con ese par de glandulitas debidamente concentrados, podrían revisar todos estos escritos, podrían verificar por sí mismo lo que actualmente estoy diciendo como el divulgador de la Metres. ¿De dónde salió la raza polar? ¿Cuál fue su origen? Ellos sabían muy bien que se habían desenvuelto en una época anterior o que habían vivido, pues, en una dimensión superior, en la cuarta coordenada. Ellos sabían que allí habían actuado y habían conocido los misterios del universo, y los hombres de la cuarta coordenada no ignoraban que habían venido de la quinta, y los hombres de la quinta coordenada no ignoraban que habían venido de la sexta coordenada, y los hombres de la sexta dimensión no dudaron jamás que ellos se habían desarrollado desde el germen original primitivo. De manera que el germen elemental atómico primitivo de la raza humana existía antes de que existiera el universo. Estaba entre el caos los gérmenes de la raza humana, de los elementos vegetales y de las especies animales. Estaban entre el caos antes de que existiera el universo. Esos gérmenes dormían entre el caos. Cuando el universo se estremeció con el verbo, cuando el verbo creador del primer instante puso en movimiento todos los átomos, esos gérmenes surgieron de entre el caos, hicieron su primera manifestación en la séptima dimensión, se cristalizaron y se desenvolvieron un poco más en la sexta, luego en la quinta, posteriormente en la cuarta, y llegó el día en que aparecieron tales gérmenes ya con cierto desarrollo en nuestro planeta Tierra, posados sobre una Tierra protoplasmática, como simple protoplasma viviente. De manera que la raza humana viene del caos, se desenvolvió en el caos, se desarrolló en el caos y existe actualmente un día. Los organismos humanos regresarán al estado germinal primitivo y volverán al caos. Del caos salieron y al caos volverán. Un día nuestra Tierra fue un protoplasma. Más tarde nuestra Tierra será un cadáver, una nueva luna. Después de la séptima raza, entonces la vida se desenvolverá en las esferas superiores y volverá al caos, porque el caos salió y al caos habrá de volver.
En ese caos que usted menciona, desde allí se empezaron a gestar los yoes. Algunos me preguntarán. Los yoes nada tienen que ver con el caos, son una creación diabólica de nosotros, de nuestros errores. Aquí y ahora el caos es el caos y la razón de ser del caos es el mismo caos. El caos es sagrado, allí están latentes los gérmenes de la vida, allí se desarrollan y desde allí se desenvuelven y descienden luego de dimensión en dimensión hasta aparecer aquí en forma concreta. Eso es todo lo que les puedo decir y de lo que yo he aprendido y se me ha entregado. Algunos autores hablan del caos y del cosmos. Ahora, algunos me preguntarán, ¿hay diferencias entre uno y otro? Del caos sale el cosmos indubitablemente, mediante la ley del 3, es decir, mediante el santo triamasincano. Es posible realizar creaciones de unidades nuevas cuando las tres fuerzas positiva, negativa y neutra coinciden todas en un punto dado. Se realiza una creación. No sería posible la creación de cualquier unidad cósmica nueva sin la conjunción de esas tres fuerzas que forman en sí mismas el santo triamasincano. Estas tres fuerzas son el santo afirmar, el santo negar, el santo conciliar. Pero crear es una cosa y organizar es otra cosa. Se puede crear, pero si no hay organización, ¿de qué servirá la creación? Para que un cosmos, o el cosmos, ¿qué significa? Significa orden de mundos. Surja a la existencia, se necesita de otra ley. Quiero referirme en forma enfática a la ley del eterno Eta para Parshinok, es decir, la ley del 7. Mediante la ley del Triamasincano se hace la creación, pero mediante la ley del 7 se hace la organización de lo que se ha creado en la forma de un cosmos. Así pues, nuestro sistema solar existe gracias a dos leyes. Primera, la del santo Triamasincano. Segunda, la del eterno Eta para Parshinok. Gracias a esas dos leyes existe actualmente nuestro sistema solar y nuestro planeta Tierra. Del caos surgió, pues, un cosmos, y del caos surgen todos los cosmos. Luego de las tinieblas sale la luz. Así de que espero haber sido algo claro para que pudiesen comprender lo que la mayoría del ser humano desconoce realmente, de a dónde es que venimos, cuáles fueron las razas que estuvieron en este planeta antes que nosotros. Así de que gracias a todos y espero que les sea de gran ayuda esta información para que ustedes la canalicen y en su interior empiecen a buscar esas respuestas y armar esos rompecabezas de este despertar de conciencia en el que se encuentra la humanidad. Así de que gracias a todos, inverencialmente, Namaste.